Cada uno de ustedes, de verdad, bienvenidos al centro en línea, centro en casa. Qué bueno de verdad poder estar compartiendo con cada uno. Bienvenidos. Hoy va a ser un día excelente en la casa de Dios, en la presencia de Dios, donde quiera que estemos. Hemos estado hablando de levantar altares, hemos estado construyendo altares durante todo este mes, entendiendo que aún a la distancia, tal vez del templo de donde siempre nos reunimos, podemos estar levantando altares en medio de nuestro viaje con Dios. Y eso lo hemos visto en la vida de Abraham. Abraham, un hombre que estuvo viajando durante su vida, pero mientras viajaba, mientras recorría nuevos territorios, mientras recorría lugares desconocidos, se aseguraba de levantar altares a Dios. Y es por eso que hoy vamos a hablar del último altar que Abraham edifica en su vida. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22 encontramos el peor momento de la vida de Abraham. El momento en el cual nadie se imaginaría estar, el momento en el que él mismo probablemente hubiese no querido tener que estar, hubiese querido no tener que pasar por ahí. Y aquí en Génesis 22 nos encontramos a un Abraham que Dios le habla y Dios le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícame a Isaac. Ese hijo que llevaba toda la vida esperando, ese hijo que era la promesa que Dios le estaba dando, ese hijo del cual dependía esa promesa de bendición de Dios, de que de ahí iban a ser bendecidas todas las naciones. Dios ahora lo estaba pidiendo en un acto de locura, en un acto anti Dios prácticamente. Y nos encontramos a Abraham 3 días de camino hacia un monte llamado Morea. Esos 3 días deben haber sido un infierno para este hombre. Esos 3 días deben haber sido horribles para Abraham. Caminando, él junto a su hijo, llevando la leña para el sacrificio y cargando un cuchillo que él esperaba nunca tener que usar. Y ahí es a donde nos encontramos este hombre. Desde el versículo 1 se nos dice: Dios puso a prueba a Abraham. Esto es información privilegiada porque Abraham no lo sabe, solo nosotros lo sabemos. Abraham no sabía que Dios lo estaba probando. Pero nosotros, la Biblia nos dice desde el inicio, así, inmediatamente, directo, sin anestesia, nos está diciendo: Dios probó a Abraham. Desde la perspectiva de Abraham, sin saber que estaba siendo probado en ese momento, yo creo que él debía imaginarse, o si hubiésemos sido nosotros probablemente, cuando nos acercamos a esta historia, nos imaginamos a un Dios caprichoso. Nos imaginamos a un Dios egocéntrico, nos imaginamos a un Dios sádico que disfruta del dolor ajeno. Muchas personas han rechazado esta historia, de hecho, de la Biblia, y muchas personas tienen grandes problemas con esta historia porque esa es la forma en la que ven a Dios reflejado. Ven a un Dios tan egocéntrico, ven a un Dios tan caprichoso. ¿Cómo se le ocurre pedir lo que está pidiendo? De hecho, aún estando en la perspectiva de Abraham, Dios le estaba pidiendo lo que los otros dioses a su alrededor pedirían. Ese Dios que le habló, ese Dios que lo sacó de su tierra para ofrecerle un futuro distinto, ahora estaba hablando igual que todos los demás dioses que rodeaban la vida de Abraham. Todos los otros dioses de las otras naciones pedían el sacrificio humano y ahora el Dios que Abraham había estado siguiendo estaba haciendo lo mismo. Cuando hablamos de esta historia y la vemos, tal vez pensamos que Abraham sale siguiendo la voz de Dios en obediencia. Y sí, probablemente puede haber algo de obediencia involucrado, pero yo creo que la obediencia solo es una virtud cuando se trata de algo que es justo, de algo que es bueno. Yo creo que Abraham está actuando más allá de la obediencia. Abraham está dando pasos mucho más allá de simplemente ser obediente a Dios. Abraham está actuando por fe, porque la fe va más allá de la obediencia. La obediencia es cumplir con algo que se dijo y punto. Pero Abraham está yendo mucho más allá. Abraham se está atreviendo a creer mucho más allá. ¿Por qué le sigue el juego a Dios? Cuando su hijo le pregunta: papá, pero aquí llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Su papá, me imagino que con el corazón quebrado por dentro, Abraham le responde: hijo, Dios proveerá. Hijo, Dios proveerá. ¿Por qué le sigue el juego a Abraham a Dios? Porque yo creo que muy profundamente él estaba confiando en ese Dios.
en que Dios iba a hacer algo que él no entendía en ese momento. Y qué difícil que es seguir la voz de Dios cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Esa es la mayoría de pruebas en la que nosotros damos la espalda y decimos, dejo de seguir a este Dios. Muchísimas personas no soportan ese camino de 3 días hasta el monte del sacrificio porque dicen, yo este Dios no lo sigo. Esto es absurdo lo que Él está pidiendo. Es absurdo lo que Él me está haciendo pasar. Pareciera un capricho de Él nada más, la situación por la que yo estoy viviendo. A este Dios yo no lo sigo más. Pero por eso es impresionante la forma en la que Abraham decide seguir a Dios hasta la cima de ese monte donde levanta un altar para sacrificar a su hijo. De nuevo él está actuando más allá de la obediencia. Abraham está tomando la decisión de confiar en Dios y de ser vulnerable, de poner todo su futuro y toda su vida literalmente en las manos de Dios. Literalmente en las manos de Dios. La fe se trata de esa confianza. La fe real es vulnerabilidad delante de Dios. Si no soportas estar en una posición vulnerable en tu vida, no vas a poder tenerle fe a Dios. No vas a poder vivir por fe. Porque la fe nos pone en lugares vulnerables. La fe misma no es vulnerable, porque de hecho la Biblia habla de la fe como un escudo. Y los escudos no eran hechos de papel, eran hechos de los materiales más fuertes y más resistentes que pudiesen existir. Porque la fe es para enfrentar batallas frente a frente, así que la fe en sí es algo sumamente fuerte y poderoso. Pero nos pone en lugares vulnerables, porque si usted va a usar un escudo es porque va a estar al frente de la batalla, en el lugar donde todo está siendo más duro, en el lugar donde los golpes están siendo más fuertes, en el lugar más vulnerable. Pero la fe igualmente es un escudo que nos protege y nos mantiene en pie, aún en esos momentos. Abraham como que sabe sin entender. Y nosotros muchas veces no entendemos esto que está pasando en la vida de él, porque simplemente lo vemos, como usualmente leemos la Biblia nada más, agarramos pedazos y punto. Por eso hemos tratado de leer la historia de Abraham y seguir sus pasos desde el inicio, ahí en Génesis. Porque en este momento Abraham lleva 25 años siguiendo a Dios. Dios no le pide esto desde el primer día. Dios espera 25 años cultivando una relación con Él, caminando con Él, revelándose a Él cada vez más, mostrándole a Abraham quién era Él. Y 25 años después de caminar juntos, le pide lo impensable. Si tenemos una relación con Dios que va madurando día a día y que se va fortaleciendo día a día, tenemos que entender algo. Dios, conforme nuestra relación con Él va creciendo, va tratándonos distinto. Porque no es la misma manera en la que tratamos a un niño pequeño, en la que tratamos a un adolescente o a un adulto. Hay cosas diferentes que nosotros pedimos de la persona, de acuerdo también aún a la relación que tengamos con ellos. Hay cosas que jamás le pediríamos a un desconocido, pero a alguien muy cercano a nosotros le pediríamos muchísimo más. Y esto es lo que está pasando en la vida de Abraham. Abraham ha caminado con Dios 25 años. Y meditando en estos 3 días de camino, un teólogo judío, después del Holocausto, pensando en todo lo que pasó el pueblo de Israel en los campos de concentración en Alemania, este teólogo judío escribe, Eliezer Berkowitz: en esta situación no te entiendo. Tu comportamiento viola el pacto, pero aún así confío en ti. ¿Por qué eres tú? Porque somos tú y yo, porque somos nosotros. Hay momentos en los cuales lo único que nos sostiene es esa confianza y esa relación que hemos cultivado con Dios, en la que decimos, Dios no me puede dejar tirado. Dios no me va a dejar tirado porque no me lo ha demostrado antes, ¿cómo lo va a estar haciendo ahora? Es una situación que no entiendo, es una situación tan distinta, es una situación tan diferente. Pero solo puedo confiar por el hecho de que Dios, somos tú y yo. Dios, es que somos tú y yo. No me puedes dejar, no me vas a abandonar. Dios, somos tú y yo. Esta relación no es como ninguna otra que haya conocido, que haya vivido. Dios, somos tú y yo, somos nosotros.
Y esto es lo que está pasando con Abraham. Llega el punto en el cual Abraham levanta su cuchillo, tiene a su hijo atado en el altar y cuando está a punto de sacrificarlo delante de Dios, el ángel le grita desde el cielo, el ángel de Dios le dice: Abraham, detente, no le hagas daño. Y lo detiene en el último momento. ¡Oh! ¿Por qué Dios hace las cosas en el último momento? ¿Por qué no las puede hacer antes y darnos más tranquilidad y ahorrarnos estrés? Pero Dios siempre llega en el momento exacto, justo el momento correcto cuando nosotros lo necesitamos. Y llega en ese momento y le dice: detente, no lo hagas porque ahora sé. Esta palabra es tan impactante que Dios la esté diciendo. Esta historia, primero que nada, no la podemos entender como un tratado teológico o académico, porque es la historia de una travesía de una relación con Dios. En esta historia Dios no sabe. De la forma en la que la Biblia nos la está contando, de la forma en la que el narrador bíblico nos la está poniendo, hay algo que Dios quiere descubrir del corazón de Abraham. Y por eso cuando pasa esta prueba, Dios dice: ahora sé. La palabra saber, entender en hebreo, es una palabra que tiene que ver con conocer a una persona. Y esta palabra yadá en hebreo tiene un sentido de relación, no es solamente el conocer en la mente. De hecho, es la misma palabra que se usa para hablar de las relaciones sexuales entre un matrimonio. Es la misma palabra que se usa cuando dos amigos muy cercanos se conocen mutuamente. Porque el conocer a otro es el acto como de mayor cercanía, de mayor intimidad que se puede tener. Que la Biblia nos presenta, el conocer a alguien más. Y por eso aquí Dios está profundizando su relación con Abraham y quiere llegar todavía más a conocer a su amigo, al que le había obedecido, al que le había dicho: sí, Dios, yo salgo de mi tierra, de mi parentela, yo te sigo a donde quiera. Dios ha mantenido esta relación por 25 años. Dios la inició, Él la ha mantenido activamente y Dios sigue participando. Entonces esta no es la relación, no es el momento de un Dios caprichoso pidiendo cosas sin sentido. Es el momento del mejor amigo, de la persona más cercana que está caminando junto con su otro amigo. Este hijo no es solamente el hijo de Abraham, este es el hijo de la promesa de Dios. Así que Dios lo que está pidiendo no es un simple capricho, Él está caminando junto con su amigo porque quiere conocerlo aún más profundamente. Es en estos momentos, en esos caminos de 3 días hacia el monte del sacrificio, donde Dios nos conoce más profundamente y nosotros conocemos más profundamente a Dios. Porque la relación va en 2 vías. Y Dios entonces quiere cultivar esa relación, Dios quiere conocerlo más, Dios quiere estar aún más cerca, así como con nuestros mejores amigos nos conocemos más en los tiempos de mayores problemas, así como un esposo y una esposa se conocen más conforme avanzan los años viviendo juntos. Cada vez se va cultivando una relación más cercana, más profunda, más estrecha, y esto es lo que está pasando entre Abraham y Dios. No solo Abraham había apostado todo a Dios. Dios había apostado todo a Abraham. Y en Génesis hasta este punto, toda la humanidad le ha quedado mal a Dios. Le quedaron mal desde el jardín, le quedaron mal antes del arca, de construir el arca de Noé, le quedaron mal después del arca de Noé. Hasta este punto, la humanidad le ha estado fallando a Dios una y otra y otra y otra vez, pero aún así Dios se atreve a confiar en la humanidad. Y Dios apuesta todo en la vida de este hombre Abraham y le dice: quiero usarte a ti para bendecir a todo el mundo entero. Así que Dios necesitaba conocer algo también profundo del corazón de este hombre. Porque cuando Dios tiene un propósito para nosotros, Dios necesita conocer también nuestro corazón y preparar nuestro corazón para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y es en este lugar, en el monte Moriah, donde antes de tener la provisión, Abraham construye un altar de adoración a Dios. Me llama la atención que el último altar de su vida Abraham lo construye no hasta que tiene la provisión en la mano. Lo construyó antes
de que Dios proveyera. Construyó ese altar y puso a su hijo, aún diciéndose por dentro, Dios proveerá, Dios me va a sacar de esto, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra forma en la que Dios lo haga, Dios proveerá. Pero aún así construyó ese altar, el último altar que construyó en su vida, antes de ver la provisión de Dios. Tal vez este es un tiempo donde no estás viendo o no has visto la provisión que has estado orando, la que has estado necesitando. Pero yo creo que también hay momentos en los cuales tenemos que construir altares antes de ver la provisión. Lugares de encuentro con Dios, lugares de adoración a Dios, lugares donde levantamos el nombre de Dios, nos acercamos a Él y le conocemos profundamente, aún antes de tener la respuesta que estábamos esperando. Como a los otros, Abraham le puso nombre. Y dice el versículo 14 de Génesis 22, a este sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El Señor provee. Él llamó a ese lugar, Dios provee. Porque en el momento en el cual el ángel le dijo, no le hagas daño, dice que levantó su mirada y vio la provisión de Dios. Y vio un cordero preparado, un cordero que estaba atrapado ahí en unos matorrales. Y ese fue el sacrificio que se le presentó a Dios ese día. Dios sí proveyó. Dios no falló. Y por eso Abraham después de ese día dice, 3 días de camino, fue un infierno. 25 años de caminar detrás de Dios. Y jamás esperaba llegar a este momento. Jamás pensé que iba a pasar por un tiempo así. Pero puedo decirles algo. Dice Abraham, Dios provee. Dios sí provee. Dios sí provee. Dios sí provee. La palabra literal es en realidad ve. Tal vez alguna traducción bíblica que usted tenga dice Dios ve. Porque esa es la palabra que se está usando. Dios ve. Y se usa en el sentido también de que Dios provee. Entonces me llama mucho la atención cómo desde el punto de vista de la palabra de Dios, la visión de Dios está amarrada con la provisión de Dios. Cuando Dios ve algo, cuando Dios ve una necesidad, Dios provee para esa necesidad. Por eso sus ojos están sobre nosotros. Él está viendo lo que está pasando. Y cuando Dios ve, Dios provee. Cuando Dios tiene una visión, Dios va a traer la provisión. Ambas cosas, en el sentido bíblico el que se está poniendo ahí, vienen amarradas. Por eso es como que si Abraham le hubiera dicho, bueno, Dios verá qué va a hacer. Dios proveerá. Dios verá. Dios proveerá. Y en esta historia no termina llamándose ese lugar el Dios que prueba, a pesar de que Dios empezó probando. No termina diciendo, bueno, Dios es el Dios que prueba. No. Abraham dice, Dios es el Dios que provee. Y ese es el mismo Dios que nosotros adoramos hasta el día de hoy. En ese lugar tan significativo, en el monte donde después iba a levantar el templo de Jerusalén, el monte Moría, ahí le pone ese nombre, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios, venimos delante de tu presencia, levantando un altar de adoración a ti. Señor, diciéndote, Dios, cómo cuesta conocerte en los tiempos difíciles. Quisiéramos que solo en los tiempos fáciles fueran los momentos de conocerte. Pero a veces en la vida, Señor, llegamos a los momentos más duros, más difíciles, más terribles, y aún en esos momentos te llegamos a conocer. Y aún en esos momentos, Señor, hoy venimos poniendo toda nuestra vida delante de ti, todo lo que nosotros somos, levantando todo nuestro corazón, diciendo, te voy a levantar un altar aún antes de ver la provisión que tal vez he estado necesitando. Voy a caminar contigo, Señor, estos 3 días, este mes, estos 4 meses, estos 6 meses, no sé, Señor, pero nuestra historia, Señor, lleva muchos años, tal vez llevas mucho tiempo de conocer a Dios, has establecido una historia tan grande con Él, pues ese Dios no te va a fallar, Dios no te va a soltar. Tal vez has empezado a escribir esta historia y dices, Dios, uy, qué rápido me tocó. Bueno, pues es en este momento donde le vas a estar conociendo a Él. Este es el momento de levantar ese altar.
Este es el momento donde nuestro corazón es desnudado delante de Dios. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra vida completa es puesta delante del Señor en los altares que le levantamos a Él. Y levantamos altares no solamente en los tiempos de provisión y de gran celebración, aún en los momentos más duros, aún en los momentos donde escalamos las montañas que no quisiéramos tener que escalar. Pero en esa cima hay un lugar de encuentro, hay un punto de encuentro con el Señor. Y es este altar que te edificamos. Y es este altar que te levantamos. Es este altar, Señor, que edificamos para ti, para adorarte. Porque, Señor, en este tiempo me decido encontrarme contigo y a no soltarte. En este tiempo me decido agarrarte de la mano y a no dejarte ir, Dios. Levanto un altar. Al Dios con el que he escrito la historia de mi vida. Al Dios con el que he escrito la historia de mi vida. Al Dios al que le he entregado todo, mi pasado, presente y futuro. Es en ti, Dios, que confío toda mi vida y todo mi ser, y es en tus manos que descanso. Señor, tal vez no entiendo, pero creo. Tal vez no entiendo, Señor, pero me atrevo a creer. No nada más en algo que me está enseñando una religión. Me atrevo a creer en la persona que he conocido, en el Dios que he conocido. Es en Él el que me atrevo a creer. En el Dios con el que he cultivado una relación, en el Dios que yo conozco, en el Dios que me ha hablado, en el Dios que ha tocado mi vida, en el Dios que ha hecho cosas, Señor, en mi vida, en el Dios que me llamó, en el Dios que me ha dado provisión, en el Dios que me prometió, el Dios que ve y que provee. El Dios que ve y que provee. El Dios que ve y que provee. Ese es el Dios en el que yo creo, en el nombre de Jesús. Ese es el Dios en el que yo confío, en el nombre de Jesús. 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 Pueden pasarme por favor las peticiones. Vamos a orar por cada petición que se ha estado presentando en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Dios, oramos por cada persona que ha estado, Señor, presentando sus peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos y te pedimos que sobre ellos esté puesta tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchos de ellos están subiendo un monte, Señor, que no esperaban subir. No estaba en sus planes subir ese monte. No estaba en sus planes caminar esos 3 días. Dios, pero en el nombre de Jesús, oramos declarando grandes milagros que vienen a suceder. Oramos declarando, Señor, que en altares que se levantan en hogares, en casas, Señor, donde quiera que estén ellos creyéndote y siguiéndote, Dios mío, van a suceder milagros. Señor, eres el Dios que sana, eres el Dios que restaura, eres el Dios que provee, eres el Dios que abre, Señor, las puertas que están cerradas. Eres el Dios, Señor, que va más allá de lo que podemos soñar o imaginar, más allá de lo que podemos pedir siquiera a Dios. Ese eres el Dios, Señor. Ese es el Dios que conocemos. Es el Dios en el que hemos confiado toda nuestra vida y es el Dios en el que cada uno de estos hijos ha confiado. Señor, cada uno de ellos está en una travesía contigo. Cada uno de ellos está atravesando, Señor, estos meses y este tiempo de maneras tan distintas, tan diferentes, pero tú ves a cada uno y provees a cada uno. Tú ves lo que están viviendo y provees de acuerdo a lo que puedan estar necesitando. Gracias, Dios, por tu mano, tu provisión y tu amor sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.